Da la comunión a la señora, luego da la comunión al jeque musulmán. Un jeque es un líder, ya sea político o religioso en el mundo musulmán. Se la entrega allí y él, como se dieron cuenta, no la consume, no la comulga, sino que se la lleva. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Se ha viralizado un video que quiero ponerles ahora mismo en pantalla, donde un arzobispo, se nota allí porque tiene el palio arzobispal, esto que ustedes pueden ver aquí, seguramente lo notan, y que está dando la comunión, y aquí en el lado izquierdo se acerca un jeque musulmán, un musulmán, a recibir la Eucaristía. Atención. Da la comunión a la señora, luego da la comunión al jeque musulmán. Un jeque es un líder, ya sea político o religioso en el mundo musulmán. Se la entrega allí y él, como se dieron cuenta, no la consume, no la comulga, sino que se la lleva. Realmente todas las posibilidades que de allí se desprenden, ¿no? Además, si se dan cuenta, él hace como que se la está llevando a la boca, ¿no? Y no la consume porque evidentemente si él está ahí, él sabe que normalmente se hace eso, aun cuando no sea católico. Si ya ve cómo comulgan todos, por eso él como que hace el gesto, ¿no? Y luego se lo regresa. Vamos a poner un poquito más atrás para que vean. Él hace el gesto como que sí, miren, y luego regresa. Pero todas las posibilidades que se desprenden de allí, absolutamente todas, ya sea que lo comulgue o ya sea que se lo lleve, está completamente mal. Es una ofensa directa al sacratísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Eucaristía. Ya sea que lo comulgue, no estando bautizado, no puede recibir el sacramento. Es una ofensa. Ya sea que lo comulgue, pero como no está en gracia porque no se ha confesado, porque no está bautizado, entonces es una ofensa terrible al cuerpo del Señor. Eso por un lado, si lo llegase a comulgar. Si no lo llega a comulgar y en cambio se lo lleva, también es una ofensa terrible a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? El error definitivamente es del arzobispo. Inclusive viendo que él es el que se acerca, ni siquiera se ha sacado su insignia musulmán. Lo lleva ahí, ¿no? Y el arzobispo lamentablemente no hace lo que tiene que hacer. El señor arzobispo ha hecho un texto en el que está aclarando, una nota aclaratoria al respecto de lo que ha pasado. Pone el contexto de la celebración funeral de don Geraldo, ¿no? Uno de los hombres más importantes de la iglesia en Brasil y del mundo, ¿no? Explica así el arzobispo. Bueno, se ha celebrado esta misa de difunto y allí estaba este jeque musulmán. Lo que nos interesa está aquí en estas líneas. Atención. ¿Cómo el arzobispo justifica su actuación? Vamos a analizarlo y vamos también a decir lo que dice la iglesia, confrontando a lo que dice el señor arzobispo. Dice, Sheikh Mahairi conocía a don Geraldo Majella. Bueno, comienza a decir que este musulmán pues tenía buenas relaciones con diferentes prelados de la iglesia, ¿no? Bueno, conocía al uno, al otro, está bien. Y dice a continuación, como amigo participó en la celebración eucarística y entrando en la fila de la comunión recibió el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hemos visto. Sabemos el contexto y es lo que hemos visto en el video. ¿Qué continúa? Las imágenes de la transmisión de la Santa Misa muestra a Sheikh Mahairi recibiendo la Eucaristía de mis manos, pero no lo muestran consumiéndola, dice el señor arzobispo. Ante la repercusión de estas imágenes, encargué al vicario general de la Arquidiócesis de Londrina, padre Rafael Solano, que hablara con el jeque para aclarar la situación, lamentando profundamente lo sucedido, ya que su deseo no era faltarle el respeto a la Iglesia Católica. Sheikh Mahairi habló con el vicario general que recibió a Jesús. Atención, dice que sí lo recibió. Se dirigió a su banco y se sentó y consumió la Eucaristía. La recibe
se la lleva al banco, se sienta y ahí come la Eucaristía. Según él, Monseñor Albano había explicado hace muchos años que la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, considerado un profeta para el Islam. Es decir, que este musulmán, este jeque, pues había escuchado alguna vez que se refería a que ahí estaba el cuerpo de Jesús. Pero para los musulmanes, para el Islam, Jesús es solamente un profeta. Es decir, que aunque yo escucho esto de que dicen que ahí está Jesús, no podría creer que está realmente en un pan, porque para que eso se dé tendría que ser alguien divino, ¿no? Así que solamente saber que en la Iglesia Católica se cree esto no es en absoluto suficiente ni mínimo, ¿no?, para poder recibir a Jesús. Por supuesto que no. Ya vamos a explicar más adelante qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre esto. Continúa. La Iglesia también considera con estima a los musulmanes, por supuesto que sí, pero eso no significa que pueden acercarse a la Eucaristía, ¿no? Adoran al Dios único, vivo y duradero, misericordioso y omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres y a cuyos decretos, incluso ocultos, tratan de someterse con todo el corazón, como Abraham se sometió a Dios, a quien el Islam la fe evoca alegremente. Bien, tienen una estima a Abraham, pero qué bueno por ellos, pero solamente esto, ¿no? Por eso continúa el texto, que eso se ha sacado de Nostra Aetate, una declaración de la Iglesia Católica. Dice, aunque no lo reconocen como Dios, veneran a Jesús como profeta y honran a María, su madre virginal, a quien a veces invocan con devoción. Esperan el día del juicio, en el que Dios pagará a todos los hombres una vez resucitados. Por tanto, valoran la vida moral y adoran a Dios, especialmente con la oración, la limosna y el ayuno. Realmente no sé por qué el señor arzobispo presenta este texto aquí. No tiene ningún vínculo al respecto de recibir un sacramento. Lo que está haciendo esta declaración Nostra Aetate es sencillamente decir que los musulmanes tienen estos puntos de luz, ¿no? Y está muy bien. Pero eso no tiene ninguna conexión al respecto de recibir un sacramento. Es como si yo comienzo a sacar algunos puntos de luz que también pueden tener, por ejemplo, los budistas. Tienen estas situaciones que se ve verdad en lo que ellos creen, piensan, ¿no? Excelente, pero no tiene ningún vínculo con que ya, ahora vengan y pueden recibir a Jesús. Pues no tiene absolutamente nada que ver. Qué fuerte esto, ¿no? Dice a continuación el señor arzobispo, aclarados estos puntos, quisiéramos finalmente considerar lo que nos enseña el Papa Francisco en su último documento sobre la liturgia, Desiderio Desideravi de 2022. A ver, ha presentado unos puntos bien al respecto de los musulmanes, pero que no involucran nada al respecto de la Eucaristía ni de los sacramentos. Nada. Luego, ahora va a citar al Papa Francisco para también justificar su proceder con este documento sobre la liturgia del Papa. Nadie había ganado un lugar para la última cena, dice. Más bien fueron invitados, atraídos por el ardiente deseo de Jesús de comer con ellos esa Pascua, cuyo Cordero Él mismo es. Dice, bueno, Jesucristo les ha invitado. También hay que decir que Jesucristo invitó y habían quienes no tenían el traje de fiesta, ¿no? Y los mandó sacando del banquete. También hay que decir eso. Aquí va la cita que el señor arzobispo toma del Papa Francisco. Atención. Numeral 42. Dice, antes de nuestra respuesta a la invitación, mucho antes, está su deseo, el deseo de Jesús, por nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, que Jesús quiere invitarnos a participar con Él, ¿no? Pero cada vez que vamos a misa, la razón principal es porque somos atraídos por su deseo por nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la ascesis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, de dejarnos atraer por Él. Es decir, que hay una colaboración del ser humano. Habría que preguntar si este señor musulmán realmente cree esto, se deja atraer por el amor de Jesucristo. Si solamente lo considera como un profeta, a lo sumo tendrá algún respeto hacia él, veneración a lo sumo. Continúa el texto. La verdad es que todas nuestras comuniones en el cuerpo y la sangre de Cristo fueron queridas por Él en la última cena, escribió el Papa Francisco. Por supuesto, el Señor quiere invitarnos a todos. Toda la creación es manifestación del amor de Dios,
Y como ese amor se manifestó en la plenitud de la cruz de Jesús, toda la creación está atraída hacia Él, hacia el Padre. Pero por supuesto, el Señor quiere que todos seamos atraídos hacia Él y que participemos de su Pascua, por supuesto, eso sí. Pero esto no quita lo que dice la Iglesia y lo que el mismo Papa Francisco está diciendo en el contexto, que ya vamos a verlo. No está refiriendo a que vengan todos y comulguen todos. Utilizan palabras del Papa Francisco que están descontextualizadas. Continúa. La Eucaristía que resucita, verdadero cuerpo y sangre de Jesús, es compartida por el pueblo reunido alrededor del altar también como signo de caridad, de ese amor irrepetible de Dios que se manifiesta en la cruz de Jesús. Por lo tanto, dice el Papa, dejemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, preservemos la comunión, sigamos maravillándonos de la belleza de la liturgia. La Pascua nos ha sido regalada, dejémonos custodiar por el deseo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. ¿Listo? El arzobispo se toma de esto y dice, ahí está, no nos hagamos pleitos, no hagamos polémica, el Señor nos atrae y si alguien es atraído, que reciba el cuerpo del Señor. Esto no es lo que dice el Papa Francisco. Vamos directamente al documento. Aquí está el numeral 65 del cual el señor arzobispo ha tomado. Aquí está la parte de abandonemos las polémicas, escuchemos al Señor. Aquí está este numeral. Sin embargo, pongamos en contexto. Vamos al numeral 62 y dice lo siguiente. Quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de la auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración, que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y atención con esto. ¿A quiénes está dirigido esto? Y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación. ¿De quién está o a quién se está dirigiendo? ¿A quiénes está hablando? ¿Y de quién está hablando? De los bautizados, porque solamente un bautizado puede recibir los demás sacramentos. Así que no se puede utilizar las palabras del Papa para aplicarlas a esta situación que ha ocurrido en esta misa, donde este musulmán ha recibido indebida, ilícitamente, a nuestro Señor Jesucristo. El Código de Derecho Canónico, que es lo que rige a la Iglesia Católica, aquí en el libro cuarto de la función de santificar de la Iglesia, parte 1 de los sacramentos, ¿qué nos dice el Canon 842, inciso 1? Quien no ha recibido el bautismo no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos. Eso es clarísimo. Es que es lógico, ¿no? No tiene la vida de gracia. ¿Cómo va a poder recibir los demás sacramentos? Segundo, numeral 843, inciso 1. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Es decir, que el ministro sagrado, cuando viene alguien y no tiene ningún impedimento, le tiene que dar. No puede por su antojo decir no te quiero dar. Pero cuando la persona esté bien dispuesta, lo pida de modo oportuno y no le sea prohibido por el derecho. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico al respecto de la participación en la Santa Eucaristía? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden comulgar? Creo que esto inclusive hasta está de más en algunos casos, para algunos de decir, eso está clarísimo. Pero vamos a la fuente, ¿sí? Para tenerlo sobremanera claro y basado en lo que dice la Iglesia Católica. 912. Todo bautizado a quien el derecho no se le prohíba puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión. ¿Quién? Bautizado. ¿Quién? Bautizado. Segundo, para que pueda administrarse la Santísima Eucaristía a los niños, solamente para entender, inclusive a los niños, se requiere que tengan suficiente conocimiento y hayan recibido una preparación cuidadosa, de manera que entiendan, atención, de manera que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. Que entiendan el misterio de Cristo. Un jeque musulmán que no cree que Cristo es Dios, ¿puede entender el misterio de Cristo? Y luego recibirlo así con esa fe y esa devoción. Por supuesto que no. Entonces, algo importantísimo para recibir la Eucaristía es el conocimiento,
entendimiento, la parte de conciencia de quién es Cristo y qué es lo que uno recibe. Segundo punto importante, Canon 916. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Esta persona no está en gracia de Dios en cuanto que no ha entrado en la gracia divina a través del bautismo, no puede confesarse, con lo cual, no estando en gracia de Dios, no puede recibir la Eucaristía. Esto todavía acentúa la gravedad de lo que ha ocurrido. Hasta aquí entonces dos cosas importantísimas. El entendimiento, comprensión de quién es Cristo, de qué es lo que uno recibe. Segundo, que se esté en gracia de Dios, que no esté en pecado grave. Y todavía hay algo más que yo sé que no se aplica a este jeque musulmán porque sencillamente él no puede recibir hasta que no se haga católico, ¿no? Pero que por si acaso para nosotros nos sirva, ¿no? Ya para cada uno de nosotros que somos católicos, que somos bautizados, que quizá estamos en gracia de Dios, ¿no? Dice lo siguiente, Canon 919. Quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo de agua y de las medicinas, evidentemente para los que están enfermos. Entonces también hay el ayuno eucarístico. Antes de recibir la Eucaristía, uno tiene que hacer por lo menos 1 hora antes de ayuno, ¿sí? Digo, esto ya ni para qué aplicarle al señor musulmán, no tiene sentido, ¿no? Ya, con lo anterior ya está por más que claro que no puede recibir al Señor. Sin embargo, lo digo ya más para nosotros. También tengamos en cuenta que hay que hacer el ayuno eucarístico. Hermanos, actualmente nos encontramos en una situación donde a veces, bueno, primero nos duele el corazón, ¿no? Porque se hacen cosas que no se deben. Segundo, hasta por decirlo de paso, se toman a veces palabras del Papa Francisco descontextualizadas. Y tercero, lamentablemente, hasta los señores obispos a veces cometen errores, sí, y hay que orar por ellos. Hay que pedir al Señor porque necesitan tanto de nuestra asistencia como fieles, como pueblo que ellos dirigen, que ellos tienen a cargo. Oremos mucho, hagamos penitencia, por favor. Hagamos ayuno por ellos. Es tan importante. No nos quedemos solamente con que hizo mal. Yo tengo que hacerlo, tengo que decirlo porque realmente esto puede luego abrir la puerta para que otros digan, ah, sí es verdad, ah, es verdad. Y como hasta incluso me he dado cuenta que me están escuchando y siguiendo muchos sacerdotes, hasta sé que de algunos obispos, y si es que yo en algo puedo ayudarles dándoles alguna fundamentación sencilla, básica, pero suficiente también para entender lo que dice la Iglesia y también el contexto de las palabras del Papa Francisco, pues y así esté claro esto y con seguridad, ¿no? Sencillamente no se puede. La Iglesia no ha cambiado eso, no está cambiando eso, eso es permanente. Para recibir la Eucaristía se necesitan estas disposiciones, estar en estos estados, en estado de gracia me refiero, ¿no? Eso, y por eso considero oportuno, ya que me he metido, digamos así, en este apostolado, en esta misión de aclarar puntos al respecto de la Iglesia Católica, pues me veo en el imperativo de realizar este video. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad y oremos por ellos, hagamos penitencia por ellos, que lo necesitan mucho. Cuando toca denunciar, hay que hacerlo, pero sobre todo hay que amar, con compasión y con benevolencia, con humildad y caridad. Permítanme ahora, hermanos, darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.